Creo que ya todos se dieron cuenta de que no todos vienen al Señor de la misma manera, pero lo que sí estoy convencido es de que la obra que hace Dios en una vida es igual en todos, ¿verdad? El nuevo nacimiento es algo real, y ya sea que lo experimentemos de una u de otra forma, el resultado siempre va a ser el mismo, la salvación en Cristo Jesús. Mi vida antes de Cristo. Nací y crecí en un hogar mormón, así que el mormonismo es mi trasfondo religioso. Mis padres procrearon 7 hijos y nos criaron bajo una religión moralista que se enfoca mucho en la unión de las familias por razones incorrectas. Pero sí, crecí en un hogar con mucho amor de parte de mis padres y con una unidad muy especial con mis hermanos y hermanas. Tengo muy buenos recuerdos, muy bonitos realmente de mi niñez, no lo puedo negar. Yo creía que era un buen hijo y una buena persona y se esperaba mucho de mí en el mormonismo. Pero como todos los cristianos sabemos, la religión no puede cambiar el corazón de los hombres. Y desde muy pequeño, casi como a los 11 años, yo comencé a inmiscuirme en esas cosas que los muchachos se inmiscuyen, ¿verdad? En la pornografía y cosas así. Así que a los 18 años embaracé a una muchacha de 15 años. Y formé un hogar a muy temprana edad, que debido a nuestra inmadurez, pues no funcionó definitivamente. Pero procreamos 2 hijas, las cuales crecieron sin su papá. Y pues no me desentendí totalmente de ellas, ¿verdad? Les pasaba su manutención y todo eso, ¿verdad? Pero obviamente, pues ahora entiendo la falta que yo les hice, ahora que veo a mis hijos. Entiendo la falta que yo les hice a mis hijas y ese es un dolor que voy a tener siempre en mi corazón, que no se puede quitar. Así que sí, destruí ese primer hogar. Para ese entonces yo estaba viviendo aquí en la capital por cuestiones de trabajo. Y al sentirme lejos del control de mis padres y al sentirme libre de las responsabilidades de tener un hogar, comencé a dar rienda suelta a los deseos de mi carne. Yo viví una vida moralista hasta como a los 18 o 20 años. Yo jamás tomaba o cosas así, no hablaba malas palabras, no tomaba café. Pero al sentirme lejos de mi familia, ¿verdad? Y de la presión de mi familia y que ya no tenía tampoco la presión de un hogar, pues entonces me dediqué a darle rienda suelta a mis deseos, a emborracharme. Nunca había tomado y cuando empecé a tomar pues sentí que eso era buenísimo. Y a vivir una vida desenfrenada realmente. Los mormones son parranderos, ellos son bien bailadores, ¿verdad? Toda mi familia son bien bailadores. Y pues mi vida era ir a discotecas y todos los fines de semana emborracharme, salir con amigos y cosas así. Intenté estudiar en la universidad, pero por mis malas juntas, ¿verdad? Y esa vida loca, no logré nunca graduarme. Y así pasaron algunos años hasta que conocí a la que ahora es mi amada esposa. Y entonces traté de cambiar mi estilo de vida, porque ella me advirtió que jamás me iba a aceptar siendo borracho. Así que dejé por un tiempo de tomar, pero como todo cristiano también sabe, el amor de una mujer no puede cambiar el corazón de un hombre. Así que al poco tiempo comencé a mis andadas, bebiendo a escondidas de ella y ocultándolo de alguna manera cuando llegaba a casa. Pero poco a poco, por la presión de mis amigos, quise forzarla a ella a aceptarme tal y como era. Y yo me sentía como una víctima, ¿verdad? De que ella no me aceptaba y pobrecito yo, ¿verdad? Con una esposa tan seria y enojada que no le usaba bailar. Y entonces me sentía yo así, ¿verdad? Y mis amigos me decían que sí, pobrecito yo, ¿verdad? Incluso una vez hasta ella aconsejada por sus líderes de donde ella estaba yendo, a un grupo de Cash Luna, que le dijeron que se sometiera a mí y que me acompañara, ¿verdad? A mis parrandas. Una vez me acompañó, ¿verdad? Y me acompañó y ella estaba totalmente incómoda ahí, ¿verdad? Y mis amigos con sus esposas bailando y yo le decía, y no, ella no quería ir a bailar. Entonces mis amigos me miraban como, ala, pobrecito vos, ¿va? ¿Cómo sufrís con esa esposa que tenés? Pero, pues fue una meta que yo tenía, ¿va? Tratar de que ella me aceptara como era yo, ¿verdad? Y a tomar social, así, cosas así, ¿verdad?
Procreamos a nuestros preciosos hijos, pero yo, como todo hombre inicuo y perverso, con el paso del tiempo, comencé a interesarme en otras mujeres. ¿Cómo escuché el Evangelio? Mi esposa, como ya escucharon, creció en un hogar cristiano de línea pentecostal. Mi suegro fue pastor durante muchos años, pero ella se alejó de Dios y pues por eso se fijó en mí, ¿verdad? Si no, nunca se hubiera fijado en mí. Pero llegó un momento en su vida en la que ella sintió el deseo de acercarse más a Dios y comenzó a ir a una iglesia pequeña y también a un grupo de célula. Pero ella comenzó a orar por mi vida y a pedir oración por mí en todos los lugares que podía. Comenzó a hablarme de Dios y también mi suegro me hablaba del Evangelio. Quizás no de la manera correcta, pero sí me hablaba que debía aceptar a Cristo para ser salvo. Pero a mí todo eso siempre me parecía como cosa de tontos e ignorantes. Mi esposa solía poner su radio cristiana en el carro y pues yo le permitía escucharla cuando íbamos en el carro y ahí pues también escuchaba alguna vez mensajes, ¿verdad?, del Evangelio. Yo la llevaba los domingos a su iglesia y para mí pues está bien, decía yo, ¿verdad?, que ella vaya a su iglesia, está bien, no me importa. Pero a mí no me interesaba para nada las cosas de los evangélicos y yo siempre decía que iba a hacer cualquier cosa en mi vida menos evangélico. Mi conversión. Así que poco a poco me fui endureciendo más y más, mientras mi esposa pedía oración por mí en todo lugar que podía. Hasta que llegó un día en el que ya no me importó nada y llegué borracho a mi casa y tuvimos una discusión muy fuerte. Al otro día cuando me desperté ella no estaba en casa y tampoco mis bebés. Al principio pensé que quizás solo estaba enojada y se había ido al parque con los nenes, pero cuando ya no regresaba y no contestaba mis llamadas, entonces supe que se había ido de la casa. Debo confesar que al principio pues no me importó para nada, simplemente pensé que ella no me aceptaba como yo era y que tal vez era mejor así. Yo ya había destruido un hogar, así que yo ya sabía de qué se trataba eso. Es más, hasta me sentí libre para hacer lo que quisiera. Así pasaron algunos días, hasta que de pronto, y en mi caso, hermanos, yo sé el día, el mes, el año y casi que hasta la hora en que el Señor me salvó. Y eso fue un día domingo, 18 de noviembre de 2007. Comencé a sentirme muy triste y apesadumbrado y no sabía por qué. No sabía realmente que el Espíritu de Dios estaba obrando en mi vida. Así que pasé así todo el día muy triste y sin deseos de nada hasta que no lo soporté más y me encerré en mi cuarto. Y fue allí en donde Dios me quebrantó. Comencé a sentir una terrible carga de mi pecado, comencé a pensar en lo mal que estaba haciendo todo en mi vida y comencé a sentirme demasiado afligido. Entonces vinieron a mi mente las palabras que me decía mi esposa y también mi suegro, que Dios escucha y puede ayudarnos. Así que me arrodillé en mi cama y oré. Por primera vez en mi vida oré verdaderamente. Y no fue una oración muy elaborada. Simplemente le dije a Dios, Dios, no sé si realmente existes. Siento que he hecho todo mal y que no voy a poder hacerlo bien nunca. Así que si tú existes, por favor, perdóname, ayúdame, sálvame. Y fue en ese instante, hermanos, que algo pasó en mi vida. Es algo que ni siquiera sé cómo explicarlo con palabras. Simplemente mis ojos se abrieron. Y en mi corazón surgió un deseo inexplicable de buscar a Dios. Comencé a llorar sin parar y sentí el deseo de ir a buscar a mi esposa. Yo sabía dónde estaba ella, así que salí en mi carro, eran como las 9:30 de la noche más o menos. Ella estaba en la zona 3, en el Gallito, ahí vivía su hermano. Y me fui a buscarla. Y yo solo fui y le dije, no vengo a pedirte que regreses conmigo, solo quiero decirte que algo acaba de pasar en mi vida, ni siquiera sé bien qué es, pero siento deseos de buscar a Dios. No te pido que regreses, pero si Dios te hace sentir que debes regresar, te estaré esperando. Y como, no sé, como unos 10 días quizás después, mi esposa regresó. Y aquí estamos ahora juntos, después de 18 años de casados, por la misericordia de Dios. Mi vida después de Cristo. Luego de ese precioso momento en mi vida cambió por completo. Al siguiente día yo ya no quería hacer todo lo malo que hacía.
No sabía muy bien qué rumbo tomar porque no tenía ningún trasfondo cristiano, pero cuando mi esposa regresó conmigo, lo primero que hice fue pedirle perdón y contarle todo lo terrible que era yo y lo que hacía. Para ella fue un golpe muy fuerte y cuando le confesé una infidelidad, ella casi no lo pudo soportar. Le tomó mucho tiempo sanar su corazón, pero Dios la ayudó a perdonarme y nos dio la fortaleza para seguir luchando juntos. Y así comenzamos a buscar una iglesia evangélica para comenzar a asistir. Pero Dios había puesto ya un deseo en mi corazón de leer la Biblia, así que la comencé a leer hasta que la leí por completo. Comencé a querer hablarle a todos de Cristo y muchos de mis mejores amigos comenzaron a apartarse de mí y yo de ellos. Luego intenté hablar del evangelio a mi familia y también se alejaron de mí. Eso me dolió mucho porque siempre fuimos muy unidos, pero esa es parte de la vida cristiana, hermanos. También renuncié a mi trabajo porque no estaba dispuesto a hacer algunas cosas que se hacían en mi trabajo. Y luego comenzó un proceso difícil para nuestras vidas porque ya no logré colocarme en un buen trabajo después de eso, así que comenzamos a tener un poco de escasez. Estuve en 2 ocasiones sin trabajo por periodos de 1 año y de 1 año y medio. Pero seguimos confiando en el Señor. Visitamos varias iglesias. La primera fue Casa de Dios. Pero conforme iba avanzando en la lectura de la Biblia, el Espíritu Santo me iba guiando a toda verdad. Así que entendí que el evangelio de la prosperidad no era verdadero. Luego fuimos por un tiempo a una iglesia dirigida por un apóstol. Por cierto, ahí me bauticé la primera vez. Bueno, la segunda vez realmente porque los mormones también me bautizaron. Pero pienso que esta fue la primera vez real, porque yo estaba ya consciente que conocía al Señor. Pero fue estando ahí que comencé a saber algo relacionado con las doctrinas de la gracia. Dios en su misericordia me permitió comenzar a leer prédicas de Charles Spurgeon y me pareció como algo muy dulce que jamás había escuchado en las iglesias a las que había asistido. Y como Charles Spurgeon era bautista, pues buscamos una iglesia bautista. Ahí me bautizaron otra vez. Me dijeron que no valía el otro bautismo. Para darnos cuenta de que no todas las iglesias bautistas tienen sana doctrina. Hasta que después de estar casi 6 años sin congregarnos, al fin Dios en su misericordia nos permitió conocer a Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Creo que todos saben que pues Dios en su misericordia nos ayudó a mudarnos desde San Marcos para estar aquí. Y ahora, hermanos, tengo un ferviente deseo de ser miembro de esta iglesia con todo mi corazón. Gloria sea a Dios por Jesucristo.